Y muchachos, hoy día nos toca ocuparnos del tema número 5, la sociedad de clases. La humanidad, como hemos dicho en la clase anterior, ha pasado por varios sistemas socioeconómicos. El primer sistema socioeconómico fue el sistema del comunismo primitivo. En esa sociedad, en ese sistema, no existía la propiedad privada. Por tanto, no habían clases sociales, no habían estamentos sociales. Cuando llegamos al esclavismo, sí, ya existe la propiedad privada. Desde ahí, desde el esclavismo, la sociedad se divide ya en los dueños de los medios de producción, en los dueños de la propiedad privada, que son los amos, y los otros que trabajan para el amo, que son los esclavos. Quiere decir, en el esclavismo hubieron dos grupos sociales, los amos y los esclavos. En la sociedad feudal ya la sociedad va a estar dividida en estamentos. ¿Qué significa eso? De que en la Edad Media habían tres estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo, o tercer estado. La nobleza era el grupo que detentaba el poder político, el poder económico. Cada estamento de la época feudal tenía una función que cumplir en la sociedad. Por ejemplo, la nobleza tenía la función de proteger al clero y al pueblo. Eso era su función. Más que todo, militar. El clero, su función era rezar, tanto por la nobleza como por el pueblo. Y el pueblo, su función era mantener tanto a la nobleza y al clero. Es decir, trabajar para que puedan vivir, puedan mantenerse estos tres. Pero ¿por qué había ese trato, ese comportamiento? Tenemos que saber que el feudalismo se da durante la Edad Media. Y en la Edad Media la sociedad era totalmente religiosa. Los hombres vivían, actuaban, trabajaban, siempre pensando que al morir tienen que ir al cielo. Entonces, la filosofía del hombre de la Edad Media era esa, religiosa, totalmente. De tal manera que, por ejemplo, el clero tenía un poder tremendo porque eran los que rezaban, los que se comunicaban con Dios. La nobleza era el que defendía. Por ejemplo, en la nobleza tenemos, por ejemplo, a la realeza, que era el grupo superior. Después de la realeza estaban los príncipes, los duques, los marqueses, los condes, los vizcondes, los varones caballeros.
Estos señores no trabajaban, se dedicaban al deporte de la caza, se dedicaban a merodear en los alrededores de los campos, buscando quién, por ejemplo, ofendía a una mujer o agredían a alguien. Entonces ellos eran los salvadores. En la Edad Media, por ejemplo, las obras literarias de la Edad Media son justamente historias de caballeros, de caballería, historia de la nobleza. El clero estaba dividido en alto y bajo clero. Los del alto clero eran, por ejemplo, los cardenales, los obispos y arzobispos. Este alto clero tenía muchos privilegios, vivían en opulencia, en riqueza, mientras el bajo clero, que eran los curas, los párrocos, vivían junto a la gente en las parroquias. Y el pueblo era el conjunto de siervos. Ellos eran los que trabajaban, ellos eran los que pagaban tributo, los únicos que pagaban tributo eran los del pueblo. Estos dos grupos, nobleza y clero, vivían del trabajo del pueblo. Y así era. El pueblo aceptaba, gustoso, porque creían que, por ejemplo, el rey era rey porque Dios así lo quiso o así lo quería. Y los obispos, los curas, también eran bien vistos porque eran los que se comunicaban con Dios. De tal manera que en la Edad Media no habían clases sociales. Vamos a ver la diferencia que hay entre los estamentos y las clases sociales. En la sociedad capitalista, moderno ya, ahora, la sociedad se divide en dos grupos, en burguesía y en proletariado. ¿Por qué hay esta diferencia? Estos dos grupos se fundamentan en el nivel de riqueza. Pero antes queremos decir, aquí estos estamentos eran cerrados. El que nacía noble moría noble. Uno del pueblo no podía llegar a ser noble. Los del clero, era el clero cerrado, y el pueblo, por eso decimos cerrado, porque uno del pueblo no podía llegar a ser noble. En cambio, en la sociedad capitalista, sí, un proletario podría llegar a ser burgués, podría. Si un proletario, por ejemplo, podría cambiar su situación si es que llegara a tener ingresos grandes, de tal manera que podría comprar medios de producción. La burguesía es un grupo social privilegiado de la época capitalista porque son dueños de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Las fábricas, la máquina, las tierras y otros más que sirven para producir. Esos son los medios de producción. ¿Y quiénes son los dueños? Los burgueses. El proletario no es dueño de nada. El proletario solo es dueño de su fuerza de trabajo. Eso es lo que vende el proletario, su fuerza de trabajo. Aquí lo vende al burgués. Entonces la sociedad capitalista se divide en dos clases, burguesía y proletariado. ¿Quiénes son?
Por ejemplo, los burgueses, los grandes empresarios industriales y comerciales, esos grandes comerciantes, esos grandes industriales. Ellos pertenecen a la burguesía porque ellos son dueños de los medios de producción, ellos son los que pagan los salarios a los trabajadores, a los obreros. ¿Quiénes son los proletarios? No solamente los obreros, sino también los pequeños, los profesionales, los empleados, los campesinos. Pertenecen a este sector proletariado. Hemos dicho ya que las clases sociales son abiertas, que sí, un proletario podría llegar a ser burgués, lo que no se daba acá en esta sociedad. Ahí está la diferencia entre sociedad estamental y sociedad capitalista. Bien, aquí hemos dicho la diferenciación de los grupos se da por la función que cumplía cada grupo en la sociedad. Acá, la burguesía y el proletariado se fundamenta en el nivel de riqueza. Los burgueses son los que acumulan la riqueza. Ellos acumulan riqueza. Ellos acumulan la plusvalía. Plusvalía, y hemos dicho, es la parte del trabajo del proletario que no es pagado. Y esa acumulación de plusvalía genera la riqueza. ¿Y quiénes son los que acumulan plusvalía? La burguesía. Entonces, por eso que el sistema capitalista, los grupos se llaman clases sociales. Eso es lo que podemos decir escuetamente en esta sesión.